de Dios y de la patria se abre la sesión. ¿Cuenta, señora secretaria? No hay cuenta. Bueno, queridos colegas, nosotros nos habíamos comprometido con el ministro a que entre hoy y mañana despachábamos este proyecto. Ha habido trabajo de todos nuestros equipos de asesores, entiendo. Al menos es lo que he hablado con el equipo mío. Yo he estado en permanente conversación con el ministro. Hemos estado revisando distintas materias además he estado también conversando con el presidente de la Comisión de Economía, que hizo el trámite de la comisión especializada, el senador Rojo Edwards, que nos ha acompañado en todas las sesiones, incluso en las que íbamos a verlo y no lo vimos, revisando las distintas materias que importan en esta comisión. Además de este proyecto, colegas, hay otro proyecto que se acercó la ministra de Medio Ambiente a hablar conmigo, que es importante que veamos, que es el de CIA. Y que vamos a tener que ver en qué minuto lo ponemos en votación en la comisión para que además caminen las dos cosas, porque si no va a quedar medio cojo. Por lo tanto, vamos a dar la palabra al Ejecutivo, a efecto que nos explique lo que ha sido el trabajo de este tiempo, y luego vamos a organizar, si les parece, la votación. El Ejecutivo se ha molestado en enviarnos una minuta que sugiere para el trabajo del día de hoy y mañana. Yo me comprometí con el ministro a que si era necesario pedir sesión en paralelo a la sala hoy y mañana lo íbamos a tener. Espero que no sea necesario. Y tenemos, les recuerdo, hoy día a las 2 de la tarde una mixta, ¿ya? Que tenemos que además despachar. Así que, ministro, tiene usted... no, es para votar. Sí. No, una mixta, una comisión mixta. Gracias, colega Insulza, está muy atento. Es para un tema en específico. Servicio de auditoría. ¿Te acuerdas que estaba pendiente eso? ¿Te acuerdas? ¿Sí? Ya. Ministro, tiene usted la palabra. Presidenta, muchas gracias. Como usted bien señala, ha habido un buen trabajo aquí. Voy a hacer una presentación bien breve para darles una idea de qué es lo que tenemos, cómo podemos organizar este trabajo. Entonces, la siguiente, por favor. Tenemos la estructura de la presentación, ve primero las normas de competencia de la Comisión de Hacienda, y luego están las indicaciones del Ejecutivo. Yo quiero presentar solo la primera parte, que se refiere a cómo trabajar, cuál es nuestra sugerencia de cómo hacerlo. Y después de ir ver, una a una. una. ¿Les parece, colegas? ¿Sí? Depende ahí cómo ustedes deciden votar, en el fondo, lo que viene después. Nosotros tenemos preparada una presentación para conversar cada artículo, pero todo depende de cuál es la aproximación que ustedes tengan en este trabajo. La siguiente, por favor. La siguiente. Ya, entonces, solo un recordatorio. La Secretaría, junto con ustedes, definió, ¿no es cierto?, un conjunto de normas que debían ser discutidas en esta comisión. Hay un conjunto de normas permanentes que están allí, no las voy a leer todas. Hay después también normas transitorias, que tienen que ser revisadas por esta comisión. Y además hay otras normas que en el trabajo que hemos tenido se han visualizado como normas que se podrían discutir acá y de hecho están indicadas. ¿Cuál es la propuesta que nosotros hacemos? La siguiente, por favor. En el trabajo que hemos realizado de estas un poco más de 20 artículos que habría que votar, conversar en esta comisión, hay 18 artículos que no han tenido ningún tipo de observación. Aquí voy a hacer una salvedad que ya se la transmití a la presidenta, pero partamos por decir que hay 18 artículos sin observaciones, sin indicaciones. Hay un artículo de esos, el artículo 41, que es un artículo bien extenso porque dice relación con las funciones de la oficina, sus atribuciones en el fondo, en cuyo caso no hay indicaciones, pero el senador Galilea ha planteado que eventualmente le gustaría indicar esto, o que llegáramos a un acuerdo porque eventualmente esto es no eventualmente, es de exclusividad del Ejecutivo. Por lo tanto... Ministro, yo respecto de ese punto, como hoy día no está el senador Galilea, está el senador Kuchel reemplazando, yo pediría que ese lo dejemos aparte, Sí. lo tratemos de conversar hoy día, durante la tarde, en la sesión,
porque si logramos un acuerdo respecto del punto y es necesario indicar, el Ejecutivo tendría que ingresar una indicación que nos permita votarlo mañana. Así es. Entonces, si les parece, colegas, ¿lo hacemos así? Perfecto. A nosotros nos parece perfecto, Presidenta, por eso justamente planteaba transparentemente que ese artículo es mejor dejarlo afuera de esta agrupación. Entonces tendríamos, en resumen, 17 artículos sin observaciones. Después tenemos 4 artículos donde tenemos indicaciones y de acuerdo a lo que nos transmite nuestro equipo, en conversación con los equipos de asesoras y asesores de ustedes, es que aquí serían artículos que están indicados, pero donde no hay ninguna diferencia respecto a las indicaciones. Y después tenemos serían, perdón, ¿cuáles serían los artículos 1, 44, sí. primero transitorio, No sé, 29º transitorio. Perdón, ¿cuál sería el 1? No, lo que está diciendo el ministro es que respecto de esos 4, el trabajo que se hizo con los asesores indicaría, para que quede claro, que no hay miradas distintas. Otra cosa es lo que veamos hoy día o mañana en la comisión. Sí, para ¿Está correcto? Totalmente, Presidenta. Para ser bien preciso en esto, nuestro ideal sería que votáramos los otros 17 artículos, ojalá de una vez, ese sería nuestro ideal, y nos concentráramos en todo esto. Todos los artículos indicados, por supuesto que eso hay que revisarlo y eso, más allá de cuánto acuerdo exista. O sea, yo lo digo de esa manera porque hemos estado revisando, al menos con mi equipo, no me he juntado con los colegas porque creía que este era el espacio para hacerlo. Perfecto. Y yo tengo aprensiones y diferencias respecto de lo que se conversó. Y las quiero aclarar o derechamente no dar el acuerdo en el trabajo de la comisión. Perfecto, Presidente. Y no sé qué pasa con el resto de los colegas porque no hemos tenido reunión con los 5. Y finalmente hay 8 artículos en los que se conversaron, en muchos casos hubo acuerdo, pero tal vez hay una diferencia en un punto específico. Nosotros tenemos 8 artículos, digamos, donde tenemos duda de cuánto acuerdo tenemos, pero aún así todas las indicaciones que nosotros presentamos acá es fruto, o la mayoría de ellas son fruto del trabajo que hicimos con los asesores. Entonces, llamémosle 8 artículos que habría que hacer una votación separada y habría que hacer una cosa mucho más detallada, a pesar de que tal vez vamos a llegar a acuerdo en todo durante la votación. Ya, yo anticipo para que lo tengan presente los asesores, porque probablemente hoy día vamos a alcanzar a ver los 17, las explicaciones de las indicaciones, y no sé si alcancemos a votar alguna de esas. Pero respecto de esos 4 que usted señala, Sí. que son el primero, el 44, el primero transitorio y el 29º transitorio, anticipo que tenemos problemas en el primero, en el 44 y en el 29º. ¿Ya? Okay. Problemas, para que veamos cómo los abordamos. ¿Ya? Vamos a buscar la forma de resolver esos problemas. Para poder ir avanzando, ministro, y que los asesores puedan ir en el backstage revisando el tema. Entonces, yo creo, Presidenta, que lo mejor es que yo me detenga aquí y lo que ustedes resuelvan en el fondo es cómo organizar el trabajo. A mí, si usted me plantea que el resultado de hoy día fuese ese, que alcanzáramos, o sea, que votáramos estos 17 y que revisáramos los que tienen indicación y empezáramos a hacer un trabajo en eso, a mí me parece un buen avance. Lo que sí planteo, Presidenta, que me parece importante es que si realmente se quiere terminar mañana, que entiendo que todos queremos eso, es clave que de alguna forma alcancemos a revisar estos 8 artículos donde hay más diferencias para que nosotros como Ejecutivo nos llevemos tareas en casos que tengamos que traer alguna indicación. O sea, necesitamos tiempo para esa... Sí, por eso lo explicitaba y lo dije al inicio. O sea, mi compromiso con el ministro es que vamos a sacar esto de aquí a mañana. Si es necesario pedir sesión paralela en la sala, la vamos a solicitar y espero que ningún otro colega nos diga que no. El único problema que tenemos es que tenemos una mixta hoy día a las 2 de la tarde, ya para el tema de auditoría. Entonces, tenemos 23 artículos competencia de esta comisión, ¿ya? Y debiéramos partir por los 17 que no tienen problema para que los explicitemos y avancemos. La Secretaría me ha recordado que en aquellos artículos en que no hay indicación, debieran darse por aprobados, no hay indicación o votación por separado. Yo pediría que, como no son tantos y tenemos claridad de cuáles son, hagamos la primera revisión de los 17, veamos si estamos ok en aquellos y los demos por aprobados.
y después vamos despejando el resto. ¿Les parece? ¿Sí? Ya. Ministro, partimos entonces, le vamos a dar la palabra al senador Kuchel. Gracias, señora presidenta. He visto la información que el país está creciendo, 2%, 2, y tanto, etcétera, 2,6, 3. La cesantía en general está en 8,8, de las mujeres casi en un 10%. En mi región, como lo he hecho presente otras veces, de 200 y tantas relocalizaciones que han solicitado las empresas salmoneras para trasladar sus centros, solamente se ha autorizado una de 200 y tantas. No sé si se considera acá. En la ruta, la doble vía de Chacao a Quellón, se ha presentado 10 veces y ha sido declarada desierta por 10ª vez. El bypass de Castro, hospitales que están atrasados, temas de construcción privada en distintas etapas y pública también, salvo las comunas de Osorno y Puerto Montt que se han puesto al día. Quiero saber, señora presidenta, porque yo no he leído, yo vengo reemplazando digamos, acepto todos los acuerdos que ustedes hayan logrado y me sumo a ellos, pero quiero saber cómo va mi región, porque nosotros estamos complicados en el tema salmonero, en el tema de los choritos por medio ambiente, en el tema de obras públicas, privadas, viviendas, algunas cosas de energía, para pedir factibilidad de energía que no hay y para generar energía tampoco hay permisos o facilidades, todo lento. Quiero saber si eso se toca o no tiene nada que ver en este proyecto, porque otras veces lo he presentado y no hay nada que diga relación con los temas que le preocupan a mi región, porque mi región está estancada y regiones vecinas están retrocediendo económicamente. Gracias, presidenta. Ministro. Sí, presidenta. La respuesta es que el proyecto aborda en parte importante lo que usted plantea, senador, por su intermedio, presidenta. Pero voy a ser bien preciso en qué es lo que aborda y qué es lo que no aborda de lo que usted planteó. Este no es un proyecto sobre licitaciones o concesiones y los procedimientos y las dificultades que allí ocurren, que yo comparto con el relato que usted plantea. Hay una serie de temas que uno podría mejorar en ese aspecto. Ahora, todos los sectores productivos que usted señaló que son relevantes para su región tienen que, para efectos de poder desarrollar su actividad económica, pedir un conjunto de autorizaciones sectoriales. Y todas esas autorizaciones sectoriales sí son parte de este proyecto. Y este proyecto las va a permitir reducir sus tiempos de forma sustantiva. Entonces, es un proyecto que aborda de manera decidida, digamos, parte de lo que usted plantea como algo problemático. Los sectores de acuicultura que usted planteó, la infraestructura pública, otros proyectos de naturaleza privada que puedan ser relevantes en su región, todo eso es parte del proyecto. ¿Y la relocalización? La relocalización tiene algunas partes de eso que sí son una autorización sectorial y hay otros procedimientos que allí que eventualmente no lo serían. Pero la relocalización como en lo que compete a los permisos sectoriales allí presentes sí son parte del proyecto. Y compartimos además con usted que, ya es una discusión más de fondo, digamos, pero es muy importante para el sector de la salmonicultura lograr un procedimiento eficiente y en tiempos razonables de relocalización. Cuestión que la que nosotros estamos trabajando, de hecho, como gobierno, firmamos incluso un acuerdo con algunas de las empresas de salmonicultura, acuerdo voluntario, para lograr que ellos pudieran salir de parques nacionales, pero pudieran salir en tiempos razonables. Y nosotros estamos trabajando por cumplir ese acuerdo. Así que compartimos también esa preocupación en particular. Colegas, ¿alguna pregunta o vamos a revisar uno por uno los artículos para el registro y procedemos a votar? Secretaria. A ver, para hacerlo rápido, porque tampoco queremos hacer eterno esto, el artículo y la materia, y lo puede ir explicando el Ejecutivo, si les parece.
Presidenta, como usted ya había adelantado, la Secretaría de la Comisión de Hacienda había definido qué normas eran de competencia de la Comisión. En el primer bloque que propone votar el Ejecutivo se encuentra la gran mayoría de esas normas de competencia que no recibieron indicaciones parlamentarias ni del Ejecutivo. La primera de las normas sería el artículo 29, inciso primero, que se refiere a los órganos sectoriales que pueden encomendar temporalmente acciones puntuales de apoyo para la tramitación de una autorización sectorial. El segundo es... Yo creo que eso es suficiente. ¿Le parece que el ministro vaya uno a uno, el Ejecutivo, secretaria? Que vaya el Ejecutivo explicando por si tiene algo más que agregar además de lo formal. Ministro. ¿Usted prefiere, presidente, que vaya uno por uno? Sí, uno por uno. Y si algún colega tiene alguna pregunta, que detenga y haga la pregunta pertinente. Entonces, ¿les parece? Página del comparado. El artículo 29 está en las páginas 79 y 80. Del comparado. Del primer tomo del comparado. Y tiene que ver con las encomendación funciones a colaboradores. Sí, bueno, efectivamente este proyecto, una de las cosas importantes que hace es que permite que pueda haber profesionales y entidades técnicas idóneas que puedan colaborar en este proceso, ¿no es cierto? Entonces, lo que hace el artículo 29 es que establece la encomendación de funciones justamente a profesionales y entidades técnicas idóneas. Ese es el sentido del artículo 29, Presidenta. ¿Estamos ok con ese, colegas? ¿Alguna consulta? Si no la hay, secretaria, ¿damos la unanimidad? O lo que me sugiere la secretaría es que los revisemos todos, los 17, y hacemos una sola votación económica. Gracias, colega. Luego el artículo 34, inciso primero, que se refiere a multas. Está en la página 88 y 89 del comparado. Ministro. Sí, bueno, aquí lo que hace este artículo es que, como bien dice la secretaria, establece sanciones administrativas por las infracciones de estos órganos profesionales que van a estar registrados. Como acá, para decirlo en términos generales, uno se está moviendo a un proceso en que le está dando más libertades tanto a los privados como también al sector público para poder subcontratar, para poder tener estas entidades que son colaboradoras. También eso tiene que traer en conjunto ciertas responsabilidades de quienes participan en el proceso. Esa es la justificación más general de este artículo 34, Presidenta. Y hay una norma expresa con la reincidencia. Creo que es importante destacar. Senador Lagos. Y creo que es... Exacto, y creo que es muy importante lo que señala el senador Lagos. Esto a lo menos nos sale permanentemente en terreno. Y es lo que señala el inciso segundo, que se establece que las personas eliminadas del registro no podrán volver a inscribirse sino hasta después de 3 años contados desde la notificación de resolución que lo ordena. Y en el caso de personas jurídicas, también va a afectar, ojo, a las entidades relacionadas. Estamos ok. Adelante. Enseguida, el artículo 40 crea la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión. Están las páginas 94 y 95. ¿Ministro? Sí, Presidenta. Este también es un artículo, por supuesto, relevante, como ustedes saben. De hecho, lo vamos a conversar probablemente mañana, esto respecto a las atribuciones de esta oficina que se crea, que es el artículo 41, que es el que proponíamos dejar fuera de estos primeros artículos que se revisan. La oficina tiene un rol fundamental porque en la actualidad, para decirlo de manera bien directa, hay en torno a 40 servicios sectoriales cuya función es, y está muy bien que así sea, proteger a la sociedad de ciertos riesgos a través de estas autorizaciones que se entregan y sus estándares, en fin. Esta oficina, en parte, en ese marco regulatorio institucional, sería la única que estaría preocupado de que los tiempos se cumplan, de que esto ocurra de manera eficiente, y por tanto se crea una oficina dentro del Ministerio de Economía que la persona que lo dirija va a estar designada por alta dirección pública, o sea, se le da una serie, se le da atribuciones, se le da fuerza en el fondo para que pueda hacer esa tarea. Pero este artículo 40 simplemente crea esa oficina, Presidenta. Sí. Perfecto. Senador Kuchel. Senador Kuchel. La experiencia que tengo, señora Presidenta, respecto de oficinas creadas especialmente en el Ministerio de Educación son pésimas. Y los profesores
están dedicados a llenar formularios, directo o telemático, casi siempre directo porque el telemático no funciona, hay que ir presencial, y se crean oficinas, es otro formulario, pero no se reducen los trámites, no se reducen los 40, aquí habla de 40 o no sé. Mi experiencia es que esto es retroceso, señora presidenta, no sé en qué medida avanzamos aquí, pido una explicación, por favor. Ministro. Sí, presidenta. Bueno, la explicación es que este es un proyecto muy ambicioso que hace una serie de cambios de procedimiento, aumenta la transparencia, en fin, pero alguien se tiene que preocupar de que esto ocurra, en el fondo. Alguien requiere una musculatura, una cierta capacidad, cantidad de gente que esté viendo esto, y cuando tengamos la discusión mañana, que es una discusión, yo diría, más controversial probablemente que la creación de la oficina, pero van a darse cuenta en el fondo de todas las cosas que puede hacer esta oficina o todas las cosas que eventualmente a usted le gustaría que pudiera hacer esta oficina, que es parte del debate. Pero tener alguien, una institucionalidad que se ponga de acuerdo en esto, o sea, que no que se ponga de acuerdo, perdón, sino que tenga el rol de monitorear de que todo el espíritu y la carne de este proyecto de ley se pueda cumplir es bien fundamental. Quiero decir además que inicialmente, para efecto de la historia de esta discusión, nosotros teníamos un diseño distinto, como suele suceder y está muy bien que así sea. Nosotros presentamos la creación de un servicio en la Cámara de Diputados y Diputadas. Aquí va a tener esta tarea. Y fue en acuerdo con la oposición que llegamos a la idea de hacer una oficina dentro del Ministerio de Economía, que tiene ventajas y desventajas. Yo creo que el diseño final es bastante razonable. Nosotros estamos conformes con ese diseño. Y es un diseño además que más o menos, un poquito menos de la mitad de las personas que van a trabajar ahí, que es 40 y fracción, 43 si recuerdo bien, hay 18 de ellas que ya trabajan en el Ministerio de Economía. Entonces, nos estamos preocupando en el fondo de que esto sea con la mayor eficiencia posible, con la menor cantidad de gente nueva, pero para que alguien en el Estado se preocupe por la eficiencia de los procesos, se necesita gente para eso, y eso es lo que expresa justamente la creación de esta oficina. Hasta donde yo entiendo del seguimiento que hicimos al proyecto, y está el senador Rojo acá, Edwards, que nos podrá corroborar uno en eso, esta oficina no es para que la gente vaya allá, sino que la oficina busque y persiga que los procesos en el Estado se cumplan, pero tiene las dos cosas, pero no es para que uno tenga que ir a hacer otro trámite más, sino que la verdad es que es al revés, es para evitar que se entorpezca el camino, así por lo menos la entendí yo. ¿Es para evitar el comprahuevo? Mire, para aclarar una discusión, un tema que yo creo que es muy buena la aclaración que hace la presidenta. No hay ninguna autorización nueva que se crea a propósito de esta oficina, todo lo contrario. A eso me refería, ¿no? Esta oficina lo que hace es que se va a preocupar que todas las autorizaciones que sean, que son en torno a 400, tengan, digamos, se entreguen de buena manera, en los tiempos adecuados, respetando las normas que están especificadas. Entonces, es una oficina que va a hacer distintas cosas. Por ejemplo, va a ser la que va a administrar la ventanilla única, que va a facilitar todos los procesos. Va a ser una oficina, además, que va a hacer algo como lo que ya va a hacer la Oficina de Grandes Proyectos en el Ministerio de Economía, que es lo que hacía también antes la GPS, que era el nombre que tenía en la administración anterior, que es trabajar en conjunto con los proyectos para ayudarlos en todo este proceso, por supuesto en respeto de toda la institucionalidad existente, en fin. Y además va a ser una oficina que se va a dedicar, a propósito de lo que bien decía la presidenta, se va a dedicar a ir en un proceso de mejora continua con cada uno de estos más de 40 servicios que son los que dan, servicios sectoriales que son los que dan estas autorizaciones. Se va a dedicar de ir mejorando y ayudándolo a ellos en el proceso de reingeniería que uno requiere constantemente para que sean efectivamente espacios eficientes. Entonces, también como decía el senador Lago por su intermedio, presidenta, va a tratar de ayudarle a los privados a evitar de que sea tan difícil todo el proceso de enfrentar en el fondo una diversidad regulatoria y tanta heterogeneidad que existe en la actualidad. Entonces, yo diría que es algo bien que está en el esqueleto de este proyecto. Es muy importante que exista. De hecho, la discusión que hemos tenido con la oposición en general es que la oposición quiere darle más atribuciones a esta oficina. Esa ha sido la discusión en general, no la existencia, ¿no? Y nosotros, digamos, eso es lo que hemos tratado de darle más. De hecho, en el protocolo y el avance que hicimos en economía le pusimos más cosas, y todavía tenemos discusiones de si eso fue suficiente o no. Pero yo diría que en general la discusión ha girado asumiendo que tiene que existir una oficina para que esto funcione. ¿Esto lo vamos a discutir mañana, esta parte? No, el Porque no 41 corresponde acá. mañana, la creación ahora. Sí.
todo el detalle mañana. Eso. Mañana vamos a ver esto que está hablando el ministro, para no ahondar ahora en esto. No, ya. no Ok. ahora. Mañana Senador Kuchel. Señora Presidenta, subsiste, a pesar de si se mueve o no se mueve la oficina, si resulta o no resultan los trámites con la oficina, una instancia legal que las personas puedan recurrir legalmente también. Siempre se puede recurrir. Es lo que iba a plantear yo, precisamente cuánto se demora eso. Ya, porque yo tengo experiencias legales que demoran 6 años, más los permisos, etcétera, etcétera. Y en mi región, que no hay grandes empresarios que no tienen departamento para cada uno de los trámites que les piden, no es posible y desisten de hacer actividades. Y otros que ni siquiera se plantean hacer ciertas inversiones porque dicen esto no va a resultar nunca y no hacen cosas. Yo creo que hay que generar un espacio y que la gente vea un horizonte abierto. La gente hoy día está viendo un horizonte cerrado, pienso yo, en mi región. Y eso es lo que debemos lograr, señora Presidenta. Y lamento, digamos, mis intervenciones, pero yo ya estoy curtido. Está bien, senador. Para eso es el debate parlamentario en las comisiones. Senador Rojo y senador Insulza, en el orden. Sí, Presidenta, hay cosas que este proyecto es y cosas que no es, porque aborda ciertas materias. Toda la parte relativa a los organismos jurisdiccionales no está considerada. Es parte de otra reforma que ojalá podamos hacer lo antes posible, o el tema ambiental. Tampoco nos estamos metiendo en el detalle de las concesiones marítimas o borde costero. Hay muchas cosas del Consejo de Monumentos Nacionales que me hubiera quizás encantado incluir, pero que no están. Eso para responderle un poco al senador Kuchel. No hay cambio de los procesos administrativos. Exacto. Todo lo que es organismo jurisdiccional no está. Que obviamente que ojalá podamos hacer rápidamente una nueva modificación, pero eso no quita lo favorable, creo que va a ser este proyecto. Respecto a la oficina también va a tener otro rol que va a ser muy importante, que es la estandarización de todas las peticiones de permiso. Entonces, si usted quiere hacer un proyecto de ley que tiene que, como decía el mismo ministro, tiene que hacer un pequeño detalle para entubar un pedacito de un hilito de agua que sea exactamente igual en Atacama, en Antofagasta y en no sé dónde. Si usted quiere hacer un restaurante, el formulario va a ser único, pues, me imagino que tendrá alguna flexibilidad, pero va a ser único en La Serena, en Coquimbo, en Ovalle o en Puerto Montt, en Osorno. Entonces, la estandarización que va a poder hacer la oficina es muy importante y también va a tener cierta capacidad. A mí me gustaría que fuera mucho más y que tuviera más capacidad, pero en los procesos de mejora normativa, de poder ir identificando cuáles son las normas que están repetidas, las que no tienen ningún sentido, etcétera, para que en los procesos de mejora regulatoria eso pueda ir avanzando con una visión externa. Entonces, yo creo que la discusión que debiésemos dar está más en el 41, a mi juicio, ojalá, digamos, obviamente que es lo que los senadores acá en la comisión decidan, pero la creación misma personalmente creo que está bien y fue además el punto de discusión máxima del gobierno en la discusión con la oposición en la Cámara de Diputados. Cualquier modificación ahí tendríamos también un problema de que esto se alargaría para siempre porque terminaría como en comisión mixta. Senador Insulza. Sí, presidente, yo la verdad es que creo que lo que plantea el senador Kuchel tiene mucha razón, pero creo que hay algo que no se puede evitar y es que en este país siempre se puede reclamar ante alguna autoridad por algo y generalmente las órdenes de no innovar tienen efecto y las cosas se paralizan. Eso es un hecho. Yo no creo que se pueda legislar sobre eso porque no se puede poner plazo para la decisión de los tribunales de justicia y otra cosa, así que es solamente para poner alerta que no tratemos de arreglar cosas que no tienen arreglo. O sea, la verdad es que si a uno le presentan un juicio, es obvio que por ejemplo, ya que estábamos tomando algunos de los artículos, si un experto o una entidad técnica es cuestionada y multada por hacer las cosas mal, no cabe ninguna duda que eso va a provocar una apelación ante algún organismo y probablemente se va a trancar durante bastante tiempo. Eso es parte, desgraciadamente, de la idiosincrasia nacional más que de Santiago, pero mi región funciona. Sí. Bueno, es parte de los desafíos que tenemos por delante. Vamos al siguiente. El siguiente es el artículo 43, incisos primero y segundo, se refiere a la jefatura de la oficina, al grado y al nombramiento, en la página 110. 110. Ministro.
Sí, presidente, de forma complementaria, bueno, efectivamente esto crea el cargo de jefa de oficina, su grado, forma de nombramiento y además la lista de atribuciones, que es complementaria a lo que hace la oficina y que da alguna idea además del tipo de actividades que allí se van a realizar. Son 18. ¿De qué remuneración estamos hablando, ministro? Esto se debería fijar en el TFL, según recuerdo esa remuneración. Por favor, si ocupan el micrófono, yo se los agradezco porque si no... Por favor, ministro. Senadora. Yo hago la pregunta porque no quiero que nos pase lo que nos pasó con una alta autoridad que nombró el Parlamento, que es el coordinador eléctrico, y que al menos a mí me da vergüenza lo que permitimos que ganara. Por eso hago la pregunta. Senadora, por su intermedio, para responder la pregunta, la remuneración específica es una de las materias que las indicaciones del proyecto de ley propone delegar, ¿no es cierto?, a decreto con fuerza de ley. Sin embargo, hay una norma transitoria que es indicativa de la remuneración esperada para el jefe de la oficina y que equipara al cuarto nivel de la escala única de sueldos la remuneración de quien sea nombrado como primera jefa de esta oficina para la implementación, ¿no es cierto? Que es solo transitoria hasta que se realice el concurso por ADP y lo nombre en definitiva el presidente o presidenta de la República. Eso es cuarto nivel de la escala única de sueldos, que es equivalente a 4.600.000, si no me equivoco, bruto. Esa información la tienen los asesores. No, porque esa es la disposición transitoria para la remuneración, pero es indicativo del nivel... Eso es para el primero. Claro, esa es para el primero. ¿Cuál es el rango del definitivo? El rango del definitivo está entregado por las referencias de la escala única de sueldos de la subsecretaría y lo define el decreto con fuerza de ley, pero bajo esos estándares. Por eso digo que la norma transitoria es indicativa de la remuneración, que se le asignará al futuro jefe en el decreto con fuerza de ley. Senador Macaya. No, sin ningún ánimo de incomodar con la insistencia, porque la pregunta es por qué no viene en el informe financiero. Me gustaría entender por qué razón no viene esa información del monto en el informe financiero. Sí. Ministro. O sea, lo que está especificado en el informe financiero, ¿no es cierto?, es un estimado, como hacen los informes financieros, de lo que costaría en el fondo estas personas extra a los 18 que ya existen. Y por supuesto, en nuestro trabajo con la Dirección de Presupuesto, nosotros tuvimos que revisar más o menos cuáles iban a ser esos perfiles y cuáles podrían ser posibles sueldos. El sueldo de esta persona debiera ser equivalente, lo voy a poner de otra manera a lo que dijo Camila, que lo de Camila es más preciso, pero yo lo voy a decir de forma más coloquial, debiera ser equivalente a una jefatura de división. Eso es en el fondo el sueldo que debiera tener a mí me preocupa que lo que dice el ministro, porque usted dice debiera ser, no deberá ser. No será. O no, gracias, senador Lago, no será. Y creo que eso tenemos que dejarlo preciso en la ley. O sea, no podemos dejar tal libertad de acción, y insisto, perdonen que ponga el ejemplo del controlador eléctrico, el coordinador, perdón, eléctrico, que de verdad a mí me da vergüenza que hayamos permitido que eso fuera posible. Y no podemos permitir que eso sea posible, entendiendo que tiene que ser por la naturaleza y magnitud del cargo una persona que esté con muchas competencias, con muchas calificaciones, pero con una claridad de cuánto va a ganar. El momento, Presidenta, para discutir ese tema, que nosotros sabemos que es un tema en el que tenemos algunas diferencias, es justamente el artículo transitorio que le da la potestad al presidente de hacer el decreto con fuerza de ley para justamente todas estas conversaciones. Y es algo que nosotros, por la misma razón, no estamos proponiendo votar ahora en estos espacios donde tenemos acuerdo. Pero creo que es una discusión muy válida esa y llegará el momento en que tenemos que buscar un acuerdo justamente en esa dimensión. Lo importante, sí, sin querer anticipar ese debate, es cómo uno deja esto con cierta flexibilidad. Porque yo entiendo la preocupación que usted tiene y tenemos que encontrar un equilibrio ahí entre restricción y flexibilidad para que esto pueda ser operativo. Ok, dejémoslo como tema, no el artículo porque no va ahí eso consignado, dejémoslo como tema cuando discutamos el tema del DFL, porque yo creo que a todos nos preocupa eso en la discusión legislativa. Senador Insulza. Presidente, ¿tiene que llamarse jefe o jefa
la persona que va a dirigir esta oficina no podría ser director, directora, algo así. A mí la expresión francamente me resulta... Es que como es la jefatura de la oficina... Sí, pues la dirección de la oficina se podría poner, ¿no? Digo yo. Senador Rojo Edwards, usted estuvo en esta discusión. El senador Insulza nos pregunta por qué se habla de jefe o jefa y no puede hablarse la dirección de la oficina, estar a cargo y el director o directora será un alto ejecutivo. Ministro. No estamos hablando de jefe o jefa, que no sé si se lo exigió él, dudo que haya sido él. Estamos hablando por la nomenclatura que señala el senador Insulza, que por qué tenemos que hablar de jefe o jefa y no hablar de director o directora. ¿Hay alguna explicación? Porque a lo mejor la hay. Sí, por su intermedio, Presidenta, para responder la pregunta. Las direcciones pueden o suelen tener una naturaleza jurídica distinta que aquella que se le está dando a la oficina, que es más bien una unidad con funciones desconcentradas dentro de la subsecretaría y que es una particularidad de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Entonces, si bien estas nomenclaturas no están definidas por ley y suelen tener algunas variaciones de cuerpo legal o dependiendo de la época en la que se legisla, la denominación de director o directora suele confundirse con otras figuras y eso es lo que se quiso evitar. Ahora tampoco se profundizó en la nomenclatura. No sé por dónde se incorporó este término, Presidenta, pero sí recuerdo en alguna ocasión que yo vine a Chile, cuando me trataba en un cargo internacional, y me encontré con una declaración de la Cumbre Iberoamericana, y en ese momento la presidenta Bachelet era la única mujer que había. Entonces la declaración se empezaba diciendo la jefa y jefes de Estado y de Gobierno, y la verdad es que provocaba era un poquito chocante en realidad, porque yo entiendo que en ese caso se usó y se sigue usando, pero la verdad es que da una cierta idea de autonomía en cuanto a las decisiones que adopta la persona, ¿no? O sea, no es cualquier cosa para mí. Él es el jefe de la oficina, quiere decir que no hay nadie más que opine en la oficina, salvo la persona que esté en esa función. Dirección, en cambio, da más la impresión de una cosa más. Es un capricho nomás, Presidenta, no lo tomemos muy en serio. O sea, podemos avanzar. No me parece terrible, solamente debo contarse que los jefes y las la historia de la ley. Está demasiado a cada tono con los tiempos, ¿no? Gracias, colegas. Sigamos avanzando entonces. Luego, el artículo 45, inciso cuarto, consagra una multa por infracción al deber de reserva en la página 118. ¿Perdón, qué página? 118. Sí. Ministro. Sí, Presidenta. Bueno, lo que hace este artículo es que establece, como bien se dice, una sanción penal por infracción a la obligación de reserva del personal de la oficina. ¿Qué es lo que pasa acá? Este personal va a manejar cierta información, ¿no es cierto?, que puede tomar en conocimiento del cumplimiento de sus labores, y es importante que ellos sean responsables respecto al carácter privado de esta información. Y eso es lo que regula este artículo. Sí, el cuarto. Que partía el artículo en la 117. ¿Alguna pregunta, colegas? ¿No? Ok, sigamos avanzando. Enseguida, el artículo 52, que se refiere a la plataforma del Sistema de Información Unificado de Permisos Sectoriales, en la página 128 a 130. Ministro. Sí, este artículo establece la plataforma digital Super. Esta plataforma es fundamental porque es la que va a permitir tener una ventanilla única para efectos de la tramitación de todos los permisos sectoriales en régimen, y que va a tener otros aspectos, otras dimensiones que van a ser muy relevantes. El senador Edwards, por su intermedio, Presidente, hablaba, por ejemplo, de la existencia de formularios únicos, para que se limite la heterogeneidad o la arbitrariedad en el ejercicio de entregar estas autorizaciones en distintas zonas geográficas. Uno puede decir en la ley, quiero evitar esa arbitrariedad, pero necesita mecanismos para que esa arbitrariedad o heterogeneidad se pueda limitar. Y eso, entre otras cosas, es lo que permite esta plataforma. Esta plataforma, además, nos va a permitir al Estado saber en tiempo real cuánto se están demorando la autorización en cada uno de los lugares. Toda la discusión, por ejemplo, de incentivos, a la que yo creo que hemos avanzado bastante en llegar a un acuerdo, tiene como base material que alguien pueda registrar los tiempos de forma centralizada. Y desde el punto de vista de los titulares, por supuesto, va a ser fundamental como un acto de transparencia, que puedan ir viendo cómo va su autorización, a propósito de algo que decía el senador Lagos antes,
En la actualidad, las empresas tienen que, incluso el sector público también, cuando es titular de un proyecto, tienen que ir conversando con cada uno de estos servicios, pidiendo reuniones para saber en qué están sus autorizaciones. Aquí todo va a estar en una plataforma donde se va a poder ir viendo la actualización del estatus de cada una de estas autorizaciones. ¿Preguntas sobre esto? Antes de avanzar sobre el tema de la expresión jefe, el uso de la expresión jefe es porque es una oficina. Si fuera director sería un servicio y el director tiene derecho a asignaciones críticas. El jefe de servicio no. Quiero que me aclare el ministro si está claro en eso, porque no tiene derecho a asignaciones de función crítica. Sí, estamos claros respecto al punto. Para que quede consignado en la historia de la ley, secretario. Presidente, una pregunta. En la página 129... ¿Ya? 129, colegas. El inciso que aparece en segundo término, digamos, ahí parte con super. Esto obedece a un cambio que se efectuó en la Comisión de Economía, en que se reemplazó la palabra este sistema por super. Lo que yo quiero preguntar es un asunto casi estético. Sí, puede quedar el sistema super, no sé por qué. Super será gestionado. Sí, queda como... Sí, queda... No, tiene toda la razón la secretaria. En el último párrafo, Sí. El sistema. En la página 129, en el inciso tercero. Inciso tercero. Lo que se puede hacer... Este es una sigla que creó la administración anterior, de hecho, y que nosotros valoramos mucho porque la creemos especialmente creativa. La creemos especialmente creativa, pero no hay ningún problema. No hay ningún problema en que se diga, en vez de super, se diga el sistema de información unificado de permisos sectoriales. Y le podrías poner... Ningún problema. Claro. Ningún problema. Porque si le pones a eso el super jefe, ya, como dice el senador Insulza, ya... El jefe super o el super jefe. Ya, la Secretaría va a hacer la adecuación, ¿les parece? Ya. Senador Macaya. A los temas de reserva, pero esta plataforma va a ser posible operar por terceros, por la ciudadanía. Va a poder acceder la ciudadanía, supongo. Sí, pues, es asequible, pero me imagino que, porque usted lo mencionó, que hay trámites que son reservados, que tienen algún deber de confidencialidad. ¿Cuáles son los estándares en eso? ¿Hay alguna mirada? Porque yo no sé, me cuesta imaginarme cuáles son los procedimientos reservados. O tan reservado, cuál es el deber de reserva de un procedimiento. Es que yo supongo, antes de dar la palabra al ministro y a la subsecretaria, yo supongo que se refiere a el tema de la confidencialidad, porque estamos hablando de proyectos de inversión. Y obviamente que la competencia tenga acceso a información que es privilegiada o sensible es algo muy, muy delicado. Yo supongo que a eso se refieren. Creo que si leo esa parte específica del artículo, que va muy en línea con lo que dice la presidenta, puede quedar más claro. Dice lo siguiente: para todos los efectos legales, se entenderá que tiene carácter reservado cualquier información derivada de documentos, antecedentes e informes a que se refiere el inciso primero y cuya divulgación pueda afectar los derechos a la intimidad, comerciales y económicos de las personas que soliciten autorizaciones sectoriales para el desarrollo de actividades o la realización de proyectos. Yo creo que eso aclara ese tema en particular, pero sigue siendo, hay otra dimensión de la pregunta del senador Macaya, por su intermedio, presidenta, que es la otra cara de la moneda, que es importante, y es que, por supuesto, uno quiere que esta sea una plataforma que permita la transparencia, y eso significa que la gente pueda acceder a cierta información que les permita ver, por ejemplo, los tiempos que están demorando cada uno de estos servicios. Entonces, la ciudadanía, la prensa, va a poder acceder a esto, y van a poder ver para cada uno de los servicios cuántos son los tiempos que se están demorando. Entonces, esa información va a existir, pero tiene que ser una información que no vulnere, en el fondo, lo que está planteado en el párrafo que acabo de leer. Voy a... Sí. ¿Es súper o súper simplemente? No entiendo muy bien porque aquí se reemplazó la palabra este sistema. No, van a cambiarlo, colega, van a adecuar eso para que no quede como quedó redactado. La Secretaría va a hacer una sugerencia ya en que hable de, que explique bien, porque no quedó bien estéticamente, sobre el... Sí, pero ya explicamos lo de jefe y jefa y tiene que ver con... A mí no me parece raro que haya incrustado dentro de la administración un solo funcionario que no tiene derecho a
No, son varios. Los directores de servicios, sí. Hay varios jefes de servicio en la administración pública. Sí, muchos. A ver, sobre el tema, toda la jefatura de división. Yo tenía varias en el SECPRES. Todas mis divisiones tenían jefes, todas, y son como 5 o 6 en la SECPRES. Voy a hacer una pregunta, por favor, no nos desordenemos en esto, porque lo que plantea el senador Macaya me parece bien relevante. Ayer lo veíamos a raíz en la Comisión de Hacienda con el Servicio de Impuesto Interno y Tesorería, a raíz del hackeo que sufrieron. Todo el tema de la ley de ciberseguridad y los plazos que tienen para informar. Estamos hablando de información, ministro, sensible. No solo para las personas, sino que para el emprendimiento. Entonces, yo no sé si eso va a quedar, y ahí le pregunto al senador Rojo Edwards, que está acá y que tramitó la ley, yo no sé si eso lo consideraron para los reglamentos, cuáles van a ser los accesos, qué información va a ser para terceros interesados, para prensa, para los que están tramitando. ¿Cómo se va a abordar eso, senador Rojo Edwards? ¿Lo analizaron? Sí, fue ampliamente discutido y la verdad es que esto fue logrado todo con acuerdo. Y efectivamente hay que hacer un reglamento para ver el detalle, pero sí está protegida la información sensible. Está de acuerdo a la ley general y tiene plazos, pero además esto tiene que, supongo, como dice el senador Insulza y el senador Macaya, distintos niveles de acceso. Porque hay unos que son de interés, obviamente, de la comunidad, hay otros que son de la prensa, otros del interesado, que tendrá, supongo, más acceso que cualquier otro, pero no hay que dejarle a los otros algún manto, ¿no es cierto?, de duda respecto a plazos. Algunos van a ir más rápido, otros más lento. ¿Por qué? Por supuesto, sí. Presidenta, por su intermedio, para responder la pregunta, lo que hace el proyecto de ley en términos de la plataforma y la gestión de la información que exista ahí es adoptar las normas generales en términos de qué es lo que se considera información de acceso público y que se considera que es información que no tiene libre acceso al público, sino hasta cuando terminen los procedimientos administrativos, ¿no? En términos generales, tanto la Constitución como la Ley de Acceso a la Información Pública establece que los actos terminales de los procedimientos son públicos para terceros, pero no así aquellos actos que constan en procedimientos que están aún en curso. Ese es el estándar al que se acopla la plataforma, que es el estándar general, y se establece de todos modos de manera expresa que se respetan estándares de secreto o de reserva que pudiese haber en ciertos sectores que tienen normas especiales al día de hoy por razones de sensibilidad de sus objetos de protección y de sus funciones, como podría ser, por ejemplo, el caso de la Subsecretaría de Defensa o los procesos de autorizaciones para algún tipo de, no sé, explosivos o cuestiones que se usan para los proyectos de inversión, pero que son de uso sensible. Por lo tanto, el proyecto de ley en la regulación de la plataforma debe considerar el carácter de interesado también que tienen las personas en los procedimientos administrativos y que eso se rige por la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo, la 19.880, que son personas que hubiesen iniciado el procedimiento, que tengan interés, ¿no es cierto?, y se hayan hecho parte o tengan derechos afectados. En esos casos siempre esas personas van a poder hacerse parte de esos procedimientos administrativos conforme a las normas generales y luego ya terminado el procedimiento la información pasa a ser pública. Y tanto la información sobre las autorizaciones que se hubiesen otorgado, denegado, las declaraciones juradas o los avisos que se hubiesen suscrito también a través de la plataforma y la información previa, ¿no es cierto?, que tiene que ver con los procedimientos aplicables, los silencios, los plazos, los requisitos, muy importante para la estandarización a través de las reparticiones territorial también que ha salido a la luz en el procedimiento. Todo eso va a estar en la plataforma conforme a esas normas y respetando las causales de reserva o secreto ahí donde están justificadas. Perfecto. ¿Seguimos? El artículo 53 se refiere a que el Sistema de Información Unificado de Permisos Sectoriales gestionará y compartirá datos e información. Esto está en las páginas 130 a 132. Ministro. Sí, esto en parte ya lo comenté antes porque aquí lo que hace este artículo es que establece esta plataforma como la ventanilla única digital y fija ciertas normas para su funcionamiento. El que viene después además establece el contenido mínimo que debe tener esta plataforma, pero eso lo comento más adelante. Si quiere lo vemos al tiro, 53 y 54. 54, claro. Son parte de lo mismo. Si ustedes ven ahí, en el fondo es bien importante la palabra mínimo porque está textual así en el artículo.
dice que la plataforma digital deberá incluir como mínimo los siguientes contenidos. Hasta la letra G tiene estos contenidos que son, bueno, temas de parte de lo que ya hemos conversado. En la 135 hay una mención especial de lo que debe asegurar a las personas que participan como interesadas. Que sería bueno que lo explique, ministro. Subsecretaria. Presidenta, por su intermedio, ese inciso lo que hace es precisamente recoger la norma general de la Ley de Procedimiento Administrativo, reconociendo que la plataforma debe mantener a disposición tanto de la persona solicitante de la autorización, que también se le llama titular en el proyecto, y de las demás personas que actúen con esa calidad de interesadas, ¿no es cierto?, la información relativa al estado de tramitación de las solicitudes, con inclusión del registro de la fecha y hora de las actuaciones realizadas en el expediente, la indicación del trámite en curso, cómo va el cómputo del plazo para resolver y la circunstancia de encontrarse suspendido o no, si es que fuera el caso. Ya, y hay otra norma que también creo que es importante relevar para los que están siguiendo la discusión, que es relación sobre los casos de reserva o secreto establecidos en las leyes de quórum calificado, acceso a información, que se consigna en la plataforma, procedimiento administrativo, todo lo que debe hacerse para poder consignar aquello, que también sería bueno, subsecretaria, que lo explique. Corrige. Pero explica. Es que no lo encuentro. 136 Del comparado. y 137. Sin perjuicio de lo establecido. Claro, por su intermedio, Presidenta, este es el inciso que comentaba anteriormente que destaca o salva, en el fondo, todos los estatutos especiales de reserva o secreto que en base a las causales establecidas por la Constitución, ¿no es cierto?, se justifica mantener esa... Sí. Es lo que decían antes, que yo estoy pidiendo que lo digan Perdón, para que perdón. quede... Perdón, colega, es para que quede en la ley. Por supuesto. La abogada experta de la exactamente, gracias. Vamos entonces... El siguiente es el artículo 96, numeral 1, letra A, que se refiere a multas. Esto está en el tercer tomo ya del comparado, en la página 417. Sí, nos saltamos un tomo entero. ¿Página? 417. 417. Para que avancemos. Ministro. Sí, Presidenta, este es un artículo bien específico, la verdad, que lo que hace es fortalecer legalmente las sanciones que hace el SENAGEOMIN, el Servicio Nacional de Geología y Minería, y fue parte de las distintas cosas que este proyecto pudo mejorar a partir de la conversación que hicimos con los servicios durante el año 2023. Si usted quisiera que hubiera una explicación específica de esto, Valeria puede dar esa explicación. Por supuesto. Valeria. 17, si es el A, intercalas en el numeral 8. Por su intermedio, El senador Presidenta. de la zona minera está muy interesado en esto. Sí, fruto del trabajo que tuvimos con el Servicio Nacional de Geología y Minería, surgió el tema de cómo garantizar el equilibrio regulatorio en los casos donde en el sector minero se van a aplicar declaraciones juradas o avisos que van a ser técnicas habilitantes menos restrictivas que la autorización, y cómo eso necesita que existan capacidades de fiscalización efectiva y de sanción adecuada. En ese sentido, el Servicio Nacional de Geología y Minería nos mencionó que a día de hoy ellos tienen un problema porque su régimen de multas lo tienen a nivel reglamentario y no lo han podido subir, dado que no existe una ley que establezca la multa, y así lo ha pedido Contraloría. Entonces, dado que en este proyecto de ley nosotros incorporamos declaraciones juradas en autorizaciones de minería, Minería nos solicitó que por favor le diéramos a nivel legal la multa. Pero lo que están haciendo ahí es establecer, ¿no es cierto?, que no va a poder superar las 100 unidades. O sea, estás poniéndole un límite, pero no estás diciendo que puede aplicarla. No, ¿Basta solo esa expresión? Sí, lo que sucede hoy es que en el reglamento de seguridad minera ellos tienen regulado todo el tema de las multas, pero tienen un tope que es demasiado bajo. ¿Y de cuánto es hoy día? Creo que son 50 UTM. 50 UTM.
Ese es el tope que tienen a día de hoy en el reglamento. Entonces, esto lo que permite es subir el tope del reglamento, pero manteniendo las normas porque el régimen ¿Y está regulado. en comparación con el resto del sistema de multas, cómo queda? ¿Es coherente? O sea, sí es coherente desde el punto de vista de los estándares de multa actuales que tiene la ley 19.300, que son los que suben el estándar a unidades tributarias anuales. ¿Colegas? Si en UTM está, ¿cuánto está la UTM hoy día? Sí, UTA. es UTA. UTA, Sí. Unidad Tributaria Anual. No, es UTM. Sí, porque Pero el reglamento es de... no podrá superar las 100 unidades tributarias anuales. Sí. El 590, ¿no? Del reglamento. Ojo. Sí, es el 590 del reglamento. Establece, Sí, pues un tope. establece un rango de 20 a 50 unidades. Sí, tributarias el mínimo hoy está. El Sí, no, mínimo si hoy es entiendo de el 20. mínimo y estamos subiendo el tope. Sí, Y mi pregunta era, no respecto de minería, mi pregunta era respecto ya. del general. ¿Cómo queda, puedo buscar. ministro, el resto de, en relación a otros sectores? Pero 20.417. Yo desconozco esa respuesta, Ah, la sí, podemos verificar, pero lo que yo diría acá, Presidenta, claro, cuando nosotros hemos presentado este artículo siempre ha generado cierto debate. La primera reacción que tienen las personas piensan que lo estamos limitando, pero acá, como bien se ha explicado, lo que estamos haciendo en el fondo es dejándolo por ley y además poniendo un tope algo más alto de lo que ocurre en la actualidad. Pero el reglamento igual va a poder, el reglamento que tiene actualmente Senagiomin es válido, dado esta ley. Usted dice si la pregunta es si el tope es muy alto o no. No. Mi pregunta es cómo está respecto de otros sectores. Esa es mi pregunta. Yo trabajé 5 años en minería, así que no tengo problema con eso. Mi tema es cómo está en relación al resto. Y si esta norma basta para resolver el problema que tienen en el Senagiomin de aplicación no de aplicación de multas, sino que lo que entendí era de poder subirlas. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con el resto de los sectores? Si queda bien, no queda bien. Sí. Esa es mi pregunta. Si les parece, dejemos esta ahí pendiente, que nos aclaren eso. Lo podemos, sí. Pues si nos pueden... No, pues si lo vamos a ver rápido, no se preocupe. Es para que podamos avanzar y aprobemos el resto. Dejemos esta parte. Senadora, por su intermedio, para responder rápido y directamente, nos ha hecho un levantamiento de todos los esquemas sancionadores de todos los sectores involucrados, porque este proyecto de ley, como bien explicaba Valeria, recoge las modificaciones a leyes sectoriales, siendo este un caso el resultado del trabajo de codiseño con los sectores, donde se recogió este punto de particular relevancia para el sector minería. ¿No es cierto? No fue así levantado un problema similar en los otros sectores. Para hacer un levantamiento de todo el catálogo, en el fondo, de sanciones que tienen a su disposición los órganos sectoriales fiscalizadores, que, como bien sabrán, ¿no es cierto?, fueron creados en distintos momentos y tienen distintos esquemas sancionadores. En algunos casos son catálogos bien precisos, en otros, como el de los casos de los servicios más antiguos, tienen catálogos bastante más amplios, ¿no es cierto?, en relación a la configuración de la infracción y las sanciones aplicables. Eso no es algo que se haya levantado ni que en el proyecto de ley se trate en alguna de las otras partes, ¿no? Como le decía, este fue un trabajo particular en el codiseño con el sector minería, donde se levantó esta problemática que vienen viviendo hace varios años. ¿Y cuál es el ¿no monto máximo de la sanción en plata? De la UTM. 100 millones de pesos. Sí. Igual podemos dar 2 ejemplos si es que quieren. Porque 92 está el código millones. de agua. ¿Al código de aguas tiene? Dale. Sí. Si quieres complementar. Sí, complementando como ejemplo, está por ejemplo la multa en materia ambiental que llega a las 10.000 unidades tributarias anuales, y en el Código de Aguas también está la multa que llega hasta de 100 a 1.000 también unidades tributarias anuales. Entonces, están... Sí, o sea, en materia de aguas también son... Claro, por incumplimiento de la normativa en materia de seguridad de las obras, en ese caso hidráulicas, en este caso son obras mineras. Yo voy a pedir que dejemos esto pendiente y me encantaría que tuviéramos de verdad un cuadrito de multas y sanciones en los servicios. No, unidades tributarias anuales. Es que son... Hace poco hubo una ley que en materia de fiscalización de la DGA que reforzó este tema.
Depende, no sé de qué materia está, para qué materia está considerada, porque lo que dice no sé si es abogada, la abogada del área, es que, colega, esto sería incluso menos que las que existen en otros casos, que son mucho más altas. Claro, lo que sucede con el sector en realidad es que hoy, como el sector hoy está en un estándar completamente fuera de la regulación, sanción. Sí, la sanción. El quantum de la multa del sector hoy está fuera de lo que es la discusión en todo el resto de los sectores. Entonces, por eso fue el sector el que llegó con esta preocupación a propósito de que en el proyecto de ley nosotros bajábamos los estándares de aprobación ex ante, la necesidad de fortalecer el estándar de la regulación ex post en un estándar de unidades tributarias anuales, en un contexto donde hoy sus multas están en unidades tributarias mensuales. Ese es un poco el cambio que se propone. Perdón, podríamos aclarar, porque estamos hablando de una multa que tiene una multa que no podrá superar las 100 unidades tributarias anuales. Sí, De eso estamos sí, hablando. Sí. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Senador. Esto es para infracciones, ¿no es cierto?, a los protocolos de seguridad. Sería interesante lo que pide la presidenta, porque es harto recurso para lo que podría estar significando esto. No sé, lo pongo como opinión. ¿Nos pueden acompañar eso durante la tarde o no? Sí, por supuesto, sí. ¿Les parece? Para poder despejar esto y ahí lo votamos. Ya, y finalmente el noveno... no, nos quedan varios. Nos quedan, pero los otros son transitorias. Sí. El artículo 97, numerales 14 y 15, también se refiere a multas. Esto está en las páginas 444, 445 a 447. Ya. Para no detenernos aquí, veamos todo esto junto una vez que veamos el 41. Vamos a las transitorias. En los transitorios está el artículo 9, que se refiere al nombramiento del jefe de la Oficina de Autorizaciones Sectoriales y se fija la remuneración. Esto es en las páginas 651 y 652. Ministro. Sí, este artículo, Presidenta, lo que hace es establecer la facultad presidencial para nombrar el primer jefe de la oficina y fijar su remuneración. Respecto a su preocupación anterior, si usted ve el segundo inciso de este artículo, el artículo 9, dice que fijará la remuneración, a continuación señala, de acuerdo a lo previsto en el artículo 27º transitorio de esta ley, que es donde tenemos esa diferencia que tenemos que resolver. Por lo tanto, se podría en el fondo aprobar esto y seguir pendiente de la discusión que usted planteaba con anterioridad respecto a cuáles eran los contornos de esa definición. Habría que sacar entonces la lista 17 y 27. No, es que no está... Sí, está acá, pero perdón. Estaríamos viendo el 9 transitorio ahora, Sí. y dejaríamos pendiente el 26º. Lleguemos, digámoslo Ya cuando vamos lleguemos, uno a uno. Sí, pero ¿Estamos artículo ok 9, con este? Estamos ok, ya. Sigamos. El siguiente es el artículo 14, transitorio, que se refiere a la Subsecretaría de Economía y Empresas de menor tamaño, 657. la página 657, sí, que suscribirá convenios, contratos y memorandos necesarios cuya titularidad luego se transferirá a la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión. Página 657. ¿Me puede explicar, ministro, qué Sí. significa esto? Sí. ¿Qué pasa si no hay un convenio y un contrato? ¿No puede hacer la pega a la oficina? Lo que sucede aquí es lo siguiente. Esto no tiene que ver con el trabajo específico de la oficina, sino que tiene que ver con qué ocurre mientras la oficina no está implementada todavía. Entonces le dan, en el fondo, parte de las atribuciones de la oficina a la Subsecretaría de Economía mientras eso no existe. Entonces, esa oficina va a poder hacer esos convenios, va a poder hacer ese trabajo. El tema es que mientras la oficina no existe, que tiene, si recuerdo bien, un tope máximo de 1 año en el transitorio para su creación, pasen parte de las cosas que queremos que ocurran a través de la labor de la subsecretaría. Okay.
Luego, el artículo 15º transitorio que se refiere a la conformación del primer presupuesto de la oficina, en las páginas 657 y 658. Ministro. Sí, bueno, tal como dice la secretaria, este artículo establece la forma, la manera en que se conforma el primer presupuesto transitorio de la oficina. Que dice acá, necesarios para el cumplimiento de sus funciones, especialmente los recursos referidos a la plataforma Super, y podrá crear, suprimir o modificar capítulos, programas, subtítulos, asignaciones, ítems y glosas presupuestarias que sean pertinentes. Insisto, hay ciertas cosas que tienen que ocurrir o que uno le gustaría que ocurrieran antes de que todo el sistema esté implementado en plenitud. El artículo 16º es la norma sobre mayor gasto fiscal, en la página 658. Reasignaciones. Y sí, esto es lo estándar que se norma hace, tipo. lo que se hace siempre. Ustedes probablemente esta comisión lo han visto decenas o cientos de veces. En la mixta también lo hemos mucho. Que es como, ¿qué pasa con el presupuesto extra que se requiere mientras no tengamos una nueva ley de presupuesto? El artículo 25º, inciso 5, se refiere a la posibilidad de convocar a licitación pública nacional o internacional de una consultoría, en la página 669. Sí. Esto, Presidenta, fue parte del protocolo que firmamos con unas tantas cosas que cambió en el proyecto de ley a propósito del trabajo que se hizo en economía, y fue una solicitud del senador Edwards y de otros, entiendo, según recuerdo, que dice relación con cómo nos aseguramos que este cambio que se va a hacer, que es un cambio importante, en fin, tenga los efectos esperados. Entonces tiene que ver con asegurarse respecto a la evaluación del sistema en general. Porque para decirlo de forma simple, el proyecto de ley define un procedimiento interno de mejora continua. Pero lo que planteó el senador en su minuto es que eso podía no ser suficiente, entonces que debía existir una evaluación externa. Y eso es lo que está planteado acá. Senador Edwards. Es exactamente eso, es parte del protocolo que firmamos y es una forma de evaluar lo que está haciendo la oficina. Y también le permite a un futuro gobierno poder evaluar cómo está funcionando con un poquito más de profundidad. Aquí está sugiriendo una persona para ese oficio, el senador Cúchela. Claro. Ya, vamos a la que sigue. El artículo 26º suprime el cargo de jefe de división de la Subsecretaría de Economía y traspasa los recursos a la oficina, en la página 670. ¿Preguntas? Suprimes el cargo de jefe de división, grado 4, en la planta. Si quiere lo explico, sí, Presidente. Lo que sucede aquí, como hemos discutido, es que parte de lo que va a hacer esta oficina ya ocurre, ya se realiza parte de esa tarea en el Ministerio de Economía, y esto está alojado en esta división, en la división de Fomento, Inversión e Industria. Entonces lo que ocurre acá es que, y esto fue parte, yo diría, sustantiva del acuerdo con la oposición, que no tuviéramos traslape de distintas tareas. Entonces, si la oficina va a ser parte de lo que ya hacía esta división, esa división tiene que pasar, digamos, a la oficina. Y eso parte por su jefatura. ¿Y lo suprime a contar de cuándo? ¿Qué dice a contar de dicha fecha? ¿Qué fecha? A contar de la fecha de entrada en funcionamiento de la oficina. Sí, es cuando se crea la oficina. Del momento que se crea la oficina, existe un año para la creación. Ya. Sí. Ok. Está perfecto. El artículo 27º, el que está en asociación con el 9º, sobre remuneración del jefe de la oficina mientras no se haya fijado el monto de sus remuneraciones, en las páginas 670 a 671. Pero nos pasamos el 26º era el que suprime el cargo, que era la página 670. Sí. Y después el 27º, que se refiere a la remuneración del jefe de la oficina mientras no se haya fijado el monto de sus remuneraciones. Están las páginas 670 y 671. Colega, que va asociado al ministro. Sí, yo creo, Presidente, que esto es bien importante porque, a mi juicio, este artículo define bien los contornos, por lo menos en esa primera parte, porque lo que señala es que mientras no se haya fijado
el monto de remuneraciones, ¿ya?, de quién va a dirigir esta oficina, ¿ya?, que es justamente lo que usted plantea, debe decir, tiene un cierto contorno, su remuneración corresponderá, esto es lo que decía Camila antes, al grado cuarto, ¿ya?, en la planta directiva de exclusiva confianza de su secretaría. Por lo tanto, desde el punto de vista de la primera definición, ¿ya?, mientras no ocurre el otro artículo donde tenemos diferencia y que tenemos que resolverla, esto está debidamente acotado y por lo tanto no va a ocurrir el caso... ¿Y el otro artículo cómo viene? ¿Lo tiene por ahí? ¿Cuál otro? El que vamos a resolver, el de el DFL. Ese es el... No me acuerdo cuál es. ¿El quinto transitorio? No, tercero. Transitorio, estamos agregando un numeral cuarto, quinto. ¿Lo puedes leer? De la indicación. Lo voy a buscar. Voy a ver si llego a esto. A ver. Artículo 4. Que este lo tenemos en los difíciles, entonces lo tengo más adelante. Tercero está en la 644. Tercero transitorio, sí. No, quiero ver cómo está, sin... Es que no tiene el numeral. No tiene nada. No, porque el numeral lo perdimos en la Comisión de Economía. Llegamos... Llegamos... ¿Y en la propuesta? Llegamos sin aquello. Que eres generoso, que eres generoso. Tercero transitorio. Hoy habría que buscar la indicación. Página 8, las indicaciones. ¿En la 8? Presidenta, si me permite contestar esto, si el tema es, si en ese artículo se define, digamos, una restricción o un tope a ese grado, no está definido. Entonces tenemos que eso trabajar es lo que eso. ¿Me dicen el ejercicio presupuestario con ADP? O sea, con IPRES, perdón, rigen las normas de ADP. No, o sea, lo que pasa es, claro, es que esto tiene dos dimensiones. Por supuesto, en la definición que va a hacer el presidente de esto, que va a ser conversado con la dirección de presupuesto, no creo que exista ese riesgo en el procedimiento específico, pero si usted quiere algo más en eso, tenemos que conversar con Yo, él. de verdad, Sí, yo al menos, a mí me pasa a mí, no hablar de mis colegas, voy a hablar por mí. Yo no quiero que me saquen el pizarrón por haber permitido un hipersueldo millonario. Ya nos pasó con el otro y yo no sé si les pasó a ustedes, pero a mí me lo refrendaron. No, es que eso son las asignaciones adicionales. Son las asignaciones adicionales, no el monto de la remuneración. Presidenta, yo creo que en la medida que esta conversación la acotemos, por ejemplo, a quién va a dirigir esta oficina, y uno asume que, bueno, todas las personas después no pueden, digamos, eso define el tope para todos. Yo creo que, no, lo que quiero decir, para ser transparente, Presidenta, es que si de aquí a mañana lo que necesitamos es como una escala de sueldos de todas las personas y todo estamos necesitamos un tope, nada más. Claro. Entonces yo creo que es una discusión, es una conversación posible, y yo creo que podemos encontrar una forma de resolver ese tema. Por eso no quiero que lo enredemos ahora. Por eso, no lo vamos a ver ahora y quedaría pendiente. Colegas, para hacer un resumen hiperejecutivo de esta primera parte, y considerando que son las 12:03, tenemos, colegas, gracias Insulsa, José Miguel, tenemos de la primera votación, de los 18 artículos que venían acá, tenemos 3 que quedan fuera, que son el 41, el 96 número 1A y el 97 número 14 y 15. Todos los demás... No, porque el 27º va a ir después en el tema del DFL. ¿Cuál? El 27 yo entiendo que estamos ok. Sí, va a ser en el tercero. 41, 96 y 97. ¿Estamos de acuerdo entonces, colegas, o no? Y en lo que dice relación con el tema de remuneración, lo vamos a ver en el tercero transitorio. ¿Sí? Eso está ok. Lo que pasa es que la transitoria está ligada.
Eso está diciendo el colega Lagos. El colega Lagos lo dijo claro. No, ya. Colega, lo dijo muy bien. ¿Estamos de acuerdo y lo aprobamos por unanimidad? ¿Todo esto? ¿Si le parece? Perfecto, gracias. Presidenta, ¿me permite aquí hacer Por mención favor. del tema que... Ay, perdón. le Y toqué además al quedó la principio? secretaria encargada de hacer una enmienda sí. con el tema del súper. Sí, pero además Secretaria. quería recordarle lo que le mencioné antes de partir la sesión respecto de la oportunidad de hacer un ajuste en la Ley de Delitos Económicos, en la página 633. Esta es una norma que no es de competencia de la Comisión, pero cuando se tramitó un proyecto por la Comisión de Hacienda, el proyecto de sobreendeudamiento, se modificó la Ley de Delitos Económicos y se cambió la referencia a dos literales por otra a los literales A y B. Y resulta que sigue apareciendo en otra parte de la Ley de Delitos Económicos la mención anterior a literales que ya no existen. Entonces, se puede hacer un ajuste. Hay una enmienda que hay que hacer, colegas, página 633, tal como dice la secretaria, en la referencia a la Ley de Delitos Económicos, ya la enmienda quedaría en... Lo que pasa es que en la página 603, parte, digamos, en la Ley de Delitos Económicos en la 633, pero en la página 635, en el texto legal vigente, el número 7 señala el artículo 7, letras F y H, y esas letras ya no existen. Son letras A y B, porque la misma Comisión de Hacienda las cambió a letras A y B, pero en una parte, acá no. Y entonces ahora podemos aprovechar... Entonces va a ser una enmienda de la secretaría. De cambiar la referencia. Okay. Si le parece a la comisión. ¿Estamos entonces? Ahora, para ordenarnos, seguimos con el segundo bloque, ¿ya? En el segundo bloque, y lo expresé al inicio, tenemos el artículo 1, el 44, el primero transitorio y el 29º transitorio. Al menos de nuestra revisión en mi equipo, no tenemos problema con el primero transitorio, que es la fecha de entrada en vigencia de la ley. Y nos gustaría que analicemos el 1, el 44 y el 29º. Entonces, si les parece, vamos a eso para poder avanzar. Es un año, yo creo que esto tiene alguna urgencia. Vamos entonces con esa primera gran pregunta que tiene que ver con el artículo primero transitorio. Ministro, el senador Insulza ha hecho una pregunta. No, siempre yo no veo razón para que esto empiece franco, para ser bien franco, las cosas bien claras. A dos meses de haberse iniciado el nuevo gobierno, a los 3 meses de haberse iniciado el nuevo gobierno. Yo pienso que esto debería entrar en vigor durante este gobierno, esa es mi opinión. Pero bueno, si ustedes creen yo la verdad es que es un tema que hemos conversado con el senador Rojo Edwards, le voy a dar la palabra a él, porque tiene que ver además con normas transitorias y reglamentos. Entonces, senador. El artículo primero transitorio, que fija la entrada en vigencia de la ley, el senador Insulza dice por qué un año, y esto está ligado, entiendo, y le voy a dar la palabra al senador Rojo Edwards, que vio la tramitación en la comisión específica, a los reglamentos. Senador Rojo Edwards. Sí, esto es una definición quizás más de criterio, pero en general, y en particular tomando también el 29º transitorio respecto a los reglamentos en materia sanitaria, yo creo que este gobierno ya está en posición de hacer todas las conversaciones que existan, en particular en este caso, por ejemplo, con el Ministerio de Salud, y los otros reglamentos que tiene que hacerse en mejor pie que lo que un nuevo gobierno que tendría que empezar a conversar las cosas de nuevo. Me refiero especialmente a los reglamentos. Entonces, por lo menos en mi criterio, yo sé que hay alguna diferencia con el Ejecutivo, a mí lo que preferiría, pero obviamente esto es una forma de verlo nomás, es que el gobierno pueda terminar la totalidad de los reglamentos. Y por eso es que estoy más preocupado del 29º transitorio. Ahora, el primero transitorio también hay algunas cosas que chutea, por ejemplo, todo lo que son los incentivos, que es lo que una de las cosas que se agrega, digamos, ahora en la indicación. Yo personalmente sería partidario de, en particular los reglamentos, que se hagan todos durante este gobierno. Y buenamente un próximo gobierno podrá revisar los reglamentos que corresponda, pero empezar una negociación nueva desde cero con un nuevo gobierno, cuando ya se ha trabajado 3 años, no sé si es la forma. Ahora,
yo entiendo que acá no solamente se está hablando de reglamentos, sino que del tema de contrataciones, qué sé yo, y eso se verá en el tercero transitorio. Y la Comisión de Economía no tuvo postura sobre eso y por eso se la Son muy generosos ustedes. Se la empezamos a ustedes. Antes de darle la palabra al ministro, a ver, yo comparto lo que señala el senador Rojo Edwards. Entiendo absolutamente la preocupación del senador Insulza, porque parece ilógico que una ley además que se ha tramitado en este gobierno, que tiene un objeto que todos compartimos, se vaya a demorar tanto y vaya a ser responsabilidad al final del próximo su entrada en vigencia, cualquiera sea el que gobierne. Y ahí me voy al 29º transitorio y nos parece que los reglamentos consignados en la indicación con sus plazos son, en el caso de la letra B y C, excesivamente largos. Y creo que debiéramos ajustarlos y debiéramos dejarlos en 6 meses el primero, el de 9 en 6 y el de 12 en 8, lo que permitiría que este gobierno asuma la responsabilidad de tramitar las modificaciones y reglamentos respectivos de una ley que se ha tramitado en este gobierno. Entonces, ahora le voy a dar la palabra al ministro para poder ver cómo abordamos esta discusión, porque está dentro del grupo de artículos que tenemos que discutir. Senador Kuchel, ¿quiere agregar algo? Que quizás haya alguna razón para proponer estos plazos. Vamos a dar la palabra al Ejecutivo. Ejecutivo. Presidenta, a ver, se han planteado distintas cosas bien de diversa naturaleza acá. Primero, quiero aclarar como marco general que lo que uno especifica son tiempos máximos, ¿no es cierto? Por ejemplo, no en en este bloque que nosotros proponemos discutir hay 4 artículos. En esos 4 artículos no está el tiempo de la oficina. El tiempo de la oficina está en el tercero transitorio, que es uno de los artículos que ha generado más debate y por lo tanto nosotros proponemos discutirlo en los 8 más difíciles. Después podemos llegar a esa conversación. Yo comparto, anticipo, sí, lo que señala el senador Insulza, que nosotros querríamos implementar esto durante nuestro gobierno y vamos a hacer todo lo posible para aquello, porque además, como bien dice también el senador Edwards, por su medio, presidenta, nosotros estamos en buenas condiciones para hacer eso. Llevamos todo el 2023, estuvimos haciendo un trabajo con los servicios sectoriales, o sea, las distintas cosas involucradas en este proyecto. Estamos en mejor pie y con todo el ímpetu y además con un equipo, con una gran ambición, en el buen sentido de la palabra, de implementar esto. Pero siempre aquí ocurre un ejercicio de prudencia, de poner ciertos tiempos que sean factibles en las distintas dimensiones. Entonces, yendo a los artículos que nosotros proponemos discutir ahora, que son estos 4. El primero transitorio dice que lo dispuesto en esta ley opera del momento que se publica, digamos, del momento de la publicación del diario oficial, con la excepción de los artículos que están señalados en estos transitorios, en el 4º, 7º, 8º, 10º, 17º, 23º, 28º y 34º. Es decir, la regla general es que se implementa inmediatamente, pero por supuesto hay reglamentos, está la oficina, en fin, que va a tomar algo más de tiempo. Sí, los leo, pero los leo ahí. Sí, los digo, el título 3 son las normas de procedimiento, después está la... Tiene una fórmula de entrada en vigencia dependiendo de las autorizaciones que se clasifican por tipología. Sí, lo que pasa es que... ¿Por qué no nos vamos a la indicación? Y ahí usted puso, en la última página del set de indicaciones, ¿ya? Están la letra A, la letra B, perdón, la letra A, la letra B y la letra C, última página, y usted hace mención a los numerales. Entonces, si pudiéramos especificar de qué se trata. Es que todavía no llego a ese artículo, por eso que no hemos... A ver, ya. Estoy solo hablando del primero transitorio. Okay. ¿Ya? El primero transitorio tiene el que fija, ¿no es cierto?, que el plazo general de la ley es del momento, digamos, que empieza a operar esta ley, del momento de los distintos complementos de la ley, del momento de la publicación, y después están especificadas las excepciones, que algunas de ellas las vamos a ver. Por ejemplo, el octavo, sí, algunos de estos las vamos a ver. Ahora, ese es un artículo, ¿no es cierto? En ese nosotros entendíamos que no había diferencia. Y el senador Insulza acaba de hacer una pregunta. Es que no está ahí.
No, pero Eso es si lo que él comenté. dijo, ¿por qué un año? Pero es que no está ahí eso. Ya. Lo que Ok. ese artículo, o sea, eso que le preocupa al senador está en el tercero transitorio. Ok. Y el tercer transitorio lo vamos a discutir, esta es parte del 8, y ahí se dice un año para la Y lo oficina. dejamos en el famoso DFL. Ok. Pero perdón. Senador Rojo. Sí, sí. Lo que pasa, sí, pero solamente para que tengamos toda la información. La modificación que está haciendo su indicación está incluyendo el 7º, 28º y 34º transitorio. Entonces la idea sería ver esos exactamente qué es lo que son. ¿Qué es lo que está pidiendo el senador Rojo? Que diga De cuáles esos del son primero, las materias. Y exacto, después nos vamos a los al otros. 29º transitorio, que es el que habla del Código Sanitario. ¿Les parece? Senador Lagos y senador Puch. Ya yo entiendo que hay una regla general que la ley La del empieza fondo. a regir de su publicación. Ese es el artículo primero transitorio. Y en ese mismo párrafo dice las 4 excepciones, que no sé qué consisten, no he visto el proyecto. El cuarto, el octavo, el 10º y el 17º. Ya, Entonces, ¿y regla qué le- general, cuando se publica, salvo esas 4. qué No le- sé si tiene otras excepciones. No, y le estamos... Sí, porque en la indicación se agrega el 7, el 28 y el 34. Ah, pues eso es la Entonces, indicación que llegó. Yo estaba hablando Sí. del texto. por eso. No, estamos viendo el texto con sus indicaciones. Perdón, por eso no nos entendíamos, ¿ya? Entonces, lo que le queremos pedir al ministro, que está en, Ricardo, está en esta hojita, ¿ya? Por eso no nos entendíamos. Yo quería que nos explique el ministro, que es lo que está pidiendo el senador Rojo, cuáles son las excepciones. ¿Estamos? Senador Lago. Senador Lago. Primero, dije cuando se publica, ¿no es cierto? Sí. Y La venía regla en el general. texto final de esta comisión con 4 excepciones. Y que agrega- vamos a conocer. Y vía indicación agregaron 3 más. Exacto. Listo. Ahora Gracias. vamos a ver las 4 más 3. 7. 7. Ya. Estamos sumando bien, ya. Y seguramente Rojo de Edwards, senador de Edwards, va a estar muy interesado en ver qué le agregaron respecto a su comisión. Por supuesto. Ya. No, y el Ahí senador... sabe, dice senador Insulza, sí. que tal vez Y el senador Rojo Edwards, y es lo que hemos revisado, está además preocupado, que es lo que ha tratado de transmitir ahora, del 29º, ¿sí? Donde están plazos distintos para distintas materias. Entonces, vamos por el primero, expliquemos las 7 materias excepcionadas del plazo de entrada en vigencia de la ley, y después vemos el 9, Que, 29. a ver, voy a plantear como yo veo este tema, a ver si les ayuda. En la Y comprensión. les pido sí que atentas porque tenemos que poder explicar esto. A ver, lo primero es que no son 7, 8, porque va del 17º al 23º. Pero ¿qué es lo que sucede acá? Para decirlo de forma bien clara. Ministro, ¿le puedo pedir un favor? Sí. ¿Estamos claros en lo que acaba de decir el senador Lagos de que la ley entra Sí, a es que, regir desde la publicación? Ok. Vámonos ahora a lo que no ocurre. Es que lo que pasa es que lo que tendríamos que hacer para eso, senadora, es leer muchos de los transitorios, porque los transitorios justamente eso es lo que hacen. Definen, Y no tiene un cuadrito. bueno, van a poder hacer concepto, la idea, van a eso. poder hacer la explicación, pero yo diría en términos muy general que lo nuevo que se está agregando es muy poco, porque en el fondo son, por ejemplo, no sé, hay una indicación que se hizo en la Comisión de Economía que definió unas multas, ¿ya? Y las multas tienen que operar desde cierto momento, las multas no pueden operar después de que esté, o sea, antes de que esté funcionando la plataforma, ¿ya? Entonces, ese uno de estos, no sé si el 7º, el 28º o el 34º, ¿ya? Pero uno de esos es este tema. Entonces, yo le voy a pedir al equipo que explique en términos generales qué es lo que entra más tarde, pero si nos ponemos a ver cada uno de estos, incluso algunos ni siquiera son parte de lo que se había definido, entiendo yo que iba a revisar la comisión. Lo que no significa que no podemos por mirarlo supuesto, pero y preguntar. Está bien. ¿Ya? Entonces nosotros ahora vamos a explicar en el fondo qué es lo que las materias que están en estos temas que se exceptúan, pero lo que yo los invito es que no las discutamos todavía en profundidad porque después vamos a ir viendo los artículos que son relevantes, por ejemplo, lo que usted planteaba, Presidenta, respecto al 29º transitorio, donde están si recuerdo bien, la gradualidad de los reglamentos relativos al Código Sanitario. Aquí una cosa bien específica que no quedó bien resuelta desde la Comisión de Economía. Perdón. menos mal que aterrizamos en Hacienda para que la cierto? cosa quede bien. Eso, ya. Eso es lo que dijeron. Como nos mandaron algunos regalos, nosotros vamos a dejarlas bien. Pero como no estaba tranquilo el senador Edwards, se vino para acá
a ver el tema. Ya, Ejecutivo, por favor. Presidenta, por su intermedio, el primer artículo transitorio al que hace referencia, el primero transitorio que estaría dentro de las excepciones, es aquel que se refiere a la entrada en vigencia de las normas mínimas de procedimiento establecidas en el título 3 de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales. Las normas mínimas de procedimiento son normas generales, ¿no es cierto? Normas mínimas que se les van a aplicar a todos los órganos sectoriales, a todos los procedimientos sectoriales referidos a autorizaciones y distinguen algunas reglas de procedimiento dependiendo del tipo de autorización de la que se trata. Ya el mismo proyecto de ley establece tipologías para clasificar las autorizaciones en base a qué es lo que habilitan o autorizan, ¿no es cierto?, los distintos permisos. Y en base a esa tipología se derivan ciertas reglas, como por ejemplo los tiempos máximos para resolver, o por ejemplo también las normas de silencio administrativo positivo o negativo que se les aplican. Por ende, es necesaria la clasificación de las autorizaciones en las tipologías para dar aplicación al título tercero, perdón. Por ende, el artículo 4 transitorio lo que señala es que el artículo 3 entra en vigencia respecto de cada autorización sectorial comprendida en el decreto supremo que las clasifica, ¿no es cierto?, en el plazo de 8 meses contado desde la fecha de publicación del decreto supremo en el Diario Oficial. Y ese decreto supremo se construiría sobre la base de una precalificación que se ha hecho de las autorizaciones que ha sido entregada tanto en la Cámara de Diputados y Diputadas como en el Senado, que es producto del trabajo del codiseño con los órganos sectoriales. Por lo tanto, aquellas 380 autorizaciones sectoriales que sirvieron de base para el diseño del proyecto de ley, que coinciden con aquellas identificadas por la CNP como críticas para la inversión, estarían clasificadas dentro del corto plazo de publicación de la ley y podrían entrar en vigencia una vez incluidas en el decreto supremo. Eso establece el artículo 4 transitorio. También se hace mención en el artículo 1 transitorio al artículo 8 transitorio, que tiene que ver con la institucionalidad y el canal reservado de denuncias, ¿no es cierto?, que está dispuesto en el artículo 58 de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales a propósito de la plataforma. Y esa norma transitoria lo que establece es que entrarán en vigencia las disposiciones de ese título cuando entre en funcionamiento la oficina. Luego el artículo 10 se refiere a la plataforma Súper, el título que está contenida en el título 6, que regula el sistema unificado de permisos sectoriales, como ya lo pudimos revisar, y se establece que entrará en vigencia el primer día del mes subsiguiente a la publicación del reglamento de Súper. ¿Ya? Que y también establece un plazo para la dictación del reglamento, que es de 9 meses contado desde la publicación de la ley en el Diario Oficial. Luego, a las normas que se mencionan entre el 17º y 23º transitorio son modificaciones sectoriales a leyes sectoriales, ¿no es cierto? Recordemos que este proyecto de ley modifica más de 40 leyes sectoriales y esas modificaciones entonces se regulan en los transitorios considerando en el siguiente orden: salud, materia de notificaciones, luego materia de aguas, luego servicios sanitarios, luego urbanismo y construcciones y finalmente minería, en el orden que están regulados en las disposiciones transitorias. Y acá, siguiendo una fórmula similar a lo que les comentaba recién, se establece un plazo para la dictación del reglamento y una entrada en vigencia de las disposiciones de la ley al mes subsiguiente de la publicación del reglamento en el Diario Oficial. Esa es la fórmula que se sigue. Y creo que si me falta... Esos son los artículos 17º a 23º transitorios. Y si mal no recuerdo, me falta el transitorio exacto de las indicaciones. El 28º y el 30º. Exacto, porque el 28º se refiere a la entrada en vigencia de la multa de sanciones a los jefes de servicios, si es que no me equivoco, que necesita como presupuesto necesario que esté operando la plataforma Súper para poder identificar los tiempos de tramitación y por ende los atrasos institucionales. La plataforma Súper va a entrar en vigencia según las etapas de implementación de la Ley de Transformación Digital del Estado, ¿no? Eso distingue entre distintas reparticiones, distintos momentos y distintos hitos de la transformación digital. Por lo tanto, la plataforma Súper va a entrar en vigencia en distintos momentos dependiendo de la repartición que se trata, solo por dar un
un ejemplo ilustrativo, las municipalidades rurales, por ejemplo, están en un grupo que tiene una implementación distinta en la Ley de Transformación Digital del Estado a lo que pudiese tener una superintendencia que opera a nivel central. Por ende, ¿se respetan esas normas de transición? Totalmente de acuerdo, pero ¿de cuánto plazo estamos hablando? Que esa es otra ley, Sí, no sé, estamos hablando de varios años. Perdón, Sí. nosotros habíamos pedido en la primera sesión, si se acuerdan, y estaba pidiéndole a la secretaria que chequeara si estaba o no, que nos mandaron un cuadrito con las estimaciones de plazo de las distintas entradas en vigencia. Eso yo no sé si lo hicieron o no lo hicieron, porque sería mucho más fácil para poder discutir esto. O sea, de verdad, y yo no me demoraría más en esto. Si lo pueden tener para la tarde, de verdad se lo agradecemos porque nos va a facilitar mucho esta conversación. Presidenta, y que incluya, por favor, la Ley de Transformación Digital, porque hay muchas Sí, que que están conectadas. asociadas a eso. Sí. ¿Les parece? Para no seguir en esto y avanzamos. Entonces, vuelvo a preguntar. En el primero transitorio, el Ejecutivo incluyó otras materias, ¿ya? ¿Nos puede, en forma simple, enumerar las materias? Las nuevas. No, las antiguas y las nuevas, son 7. Sí, pero Muy largo, no sé. sí, yo creo, Presidenta, que tiene razón. Es mejor ver un cuadro para Hagamos el cuadro. poder verlo Ya, y entonces, pasemos de eso, porque... Yo le pido al Ejecutivo que, en cumplimiento con lo que les habíamos pedido en la primera sesión, cuando vimos este tema, nos hagan el cuadrito y lo manden hoy día para que todos los colegas tengan claridad y todos los que están siguiendo esta discusión sepan cuáles son los plazos. ¿Les parece? Ya. Yo tengo dudas respecto a los otros 3, entonces, si les parece, terminemos aquí la sesión. Ustedes, Ejecutivo, nos hacen llegar este cuadro, conversamos de aquí a la sesión de la tarde, que vamos a pedir autorización para que nos autoricen a las... ¿Les parece a las 5? ¿A las 5? Entre ahora y el comienzo de la sesión de la tarde tenemos ya ocupado casi todo. Sí, a las 5 de la tarde. A esa hora, antes de esa hora, por favor, hagan llegarnos este cuadro. Y a las 2 de la tarde nos vemos, colegas, para la mixta, ¿ya? 14:30. 2:30 aquí. 2:30. Y nos quedaría para hoy día en la tarde y mañana el resto de las materias. Gracias.